Que Dios te bendiga, mi amado hermano en Cristo y mi amigo, que ya eres parte de tu canal cristiano, reflexionesdelpastor.com. Hoy les traigo un corto video, pero creo que es importante, porque en este corto video yo voy a explicar por qué es posible que tanto mis hermanos en Cristo como los amigos católicos muchas veces les sea difícil comprender lo que estoy diciendo en mis videos. Bien, vamos a entender algo. Primeramente, tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Evangélica están confundidas en un punto específico. En un punto específico. Y es que la Iglesia Evangélica tiene como doctrina la libre interpretación de la palabra. Eso es un error. Los católicos dicen que los evangélicos tenemos como doctrina la libre interpretación de la palabra. Esto es falso. Ahora voy a explicar por qué. Y los evangélicos, vamos a decir, cuando hablo de los evangélicos, hablo de los creyentes evangélicos. Los ministros sabemos que no es así. Ahora el creyente evangélico se ha creído esa mentira católica. Se ha creído la mentira católica de que realmente la iglesia evangélica cree que el creyente puede interpretar la palabra. Vamos a ver de dónde surge esto. ¿De dónde surge esto? Bien, esto surge de que antiguamente solo el clero católico tenía acceso a la Biblia. Lo que promulgó siempre la iglesia evangélica y primeramente la iglesia protestante era que todos podían estudiar la escritura. Una cosa es el estudio de la escritura y otra cosa es la interpretación de la escritura. Son dos cosas muy distintas y muy diferentes. No es lo mismo estudiar la palabra que interpretarla. Para nada es lo mismo. Inclusive nosotros los ministros de Dios, cuando estudiamos la palabra en seminarios, nosotros primeramente estudiamos la interpretación teológica que otros ministros recibieron de Dios respecto a la palabra. Es decir, cuando alguien se hace ministro de Dios, no le dan una Biblia y le dicen, oye, interprétala como tú creas que sea de Dios hacerlo, y comienza a pastorear una iglesia. Eso no es así. La iglesia evangélica no cree en la libre interpretación. La iglesia evangélica cree en el libre estudio de la escritura, en el libre acceso de todo el mundo a la escritura. Cuando el etíope se encontró con Felipe, Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que dice? Él estaba leyendo el libro de Isaías. ¿Qué le dijo el etíope? El etíope le dijo, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? No podía el etíope interpretar la palabra, pero sí podía estudiarla. Y como Dios vio que la estaba estudiando, entonces envió un ministro de Dios, para que interpretase la palabra y entonces él recibiese el mensaje que decía la palabra. Ahora, producto de este error, tanto los católicos piensan que los evangélicos creemos en la libre interpretación de la palabra, y entonces el creyente evangélico se ha creído esto y piensa que realmente los evangélicos creemos en la libre interpretación de la palabra, y eso no es así. No es así. Dios, amado hermano y amado amigo en Cristo, Dios puso los ministros de Dios para interpretar y para enseñar la palabra. Ahora, ¿de dónde adquiere el conocimiento la mayoría de los católicos y de los evangélicos en la internet? ¿De dónde lo adquieren?
lo adquieren de ministros de Dios, de gentes que hemos estudiado, hemos dedicado años al estudio de la palabra. No. El 99,9% de las veces lo adquieren de bloggers que simplemente escriben artículos sobre teología. Unos a favor del catolicismo, unos a favor de la iglesia evangélica, otros en contra del catolicismo, otros en contra de la iglesia evangélica. Tanto católicos, tanto el creyente católico como el creyente evangélico, en un 99,9% de las veces adquiere su conocimiento literalmente de bloggers. Literalmente de bloggers. Vamos a comprender algo, amigo católico. Las sandeces que dice Rafael Díaz no las dice un teólogo católico. Un teólogo católico jamás nos diría protestante a los evangélicos. Un teólogo católico no diría la cantidad de barbaridades que dice Rafael Díaz en sus videos. Simplemente no lo haría. Porque Rafael Díaz es un youtuber. Es simple. Claro, como tiene fama, a la iglesia católica le conviene tenerlo predicando y le invitan a predicar. Pero es un youtuber. Y nada más que un youtuber. Amén. Entonces, hermano en Cristo, es bien importante que comprendas esto, porque esto te va a ayudar a comprender mis videos. El punto de vista que yo doy en mis videos no es el punto de vista de un creyente. Es el punto de vista pastoral. Son dos puntos de vista diferentes. Lo que yo he aprendido de la palabra, no lo he aprendido en un blog, ni lo he aprendido con un youtuber, lo he aprendido en largos años de estudio. Largos años de estudio. Entonces, muchas veces lo que has aprendido en internet va a estar contrario a lo que yo te voy a enseñar en mis videos. Y es posible, amigo católico o hermano evangélico, que cuando me escuches, entonces estés confundido. ¿Por qué razón? Porque la internet es buena, pero la internet también es muy mala. Muy mala. Para ambos lados es mala. Por ejemplo, los católicos tienen muy mala información sobre nosotros. Muy mala información sobre nosotros. Y los evangélicos tienen muy mala información sobre los católicos. Muy mala información. Amén. En su base están correctos. En su base el creyente evangélico está correcto. Pero cuando vamos entonces a profundidad, entonces comienzan los problemas. Comienzan los problemas porque muchas de las cosas que se dicen en internet no tienen base en la escritura. No tienen base en la escritura. Y al no tener base en la escritura, literalmente es una doctrina falsa. Es una falsa doctrina simplemente. Ahora, cuando un ministro de Dios te habla, amado hermano, no te habla de lo que aprendió en internet. No te habla de lo que aprendió en un blog. Te habla de muchos años de estudio de la Biblia, muchos años de estudios teológicos y muchos años de ser usado por Dios para enseñar a otros. Bien, vamos a ver qué dice la palabra, a ver si la palabra apoya la libre interpretación. No lo hace, lo vimos con el pasaje del etíope y Felipe. El etíope le dice a Felipe, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Amén. Ahora vamos a ver qué dice la palabra en Efesios capítulo 4, verso del 11 al 15. Dice, y él mismo
constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Para qué Dios constituyó a sus ministros? Para perfeccionar a los santos. Los santos, amado hermano, no se pueden perfeccionar a sí mismos. No pueden hacerlo. Simplemente no pueden. Gloria sea al Señor. No pueden, no pueden. Dios no hizo las cosas así. No es su voluntad. Pero hoy en día, muchos se perfeccionan a sí mismos en la internet. Por ejemplo, van a sus iglesias. En sus iglesias muy pocas veces se predica doctrina. Se predica sobre muchas cosas, sobre la palabra, pero no sobre asuntos doctrinales. ¿Por qué razón? No. Porque la doctrina no es una predicación, vamos a decir, congregacional. No es una predicación congregacional. Las predicaciones congregacionales son la santidad, el arrepentimiento, la fe, el estudio de la Escritura, la consagración, la devoción a Dios. Estos son prédicas congregacionales. Ahora, lo que es la apologética, ya eso no entra dentro de los temas congregacionales y por lo tanto un creyente no va a aprender estas cosas en su iglesia. ¿Qué es lo que sucede? Este creyente tiene sed de Dios, es llamado por Dios, siente el llamado de Dios a ser apologética, a ser un guerrero del Señor, pero aquí toma una grave equivocación y es ir a aprender con los bloggers. No se puede aprender con los bloggers. No se puede. Porque aunque en una base ellos están correctos, cuando vamos al interior, realmente muchas cosas de lo que dicen no tiene ni la más mínima base bíblica. Ni la más mínima base bíblica. ¿Cuál es la manera correcta? La manera correcta es acercarte a un seminario. Es acercarte a un seminario para estudiar teología. Es acercarte a ministros de Dios que estén bien letrados en cuanto a la teología, en cuanto a la apología, en cuanto a las doctrinas católicas, a la misma doctrina evangélica y a todas las demás doctrinas que existen. Esa es la manera adecuada de hacer las cosas. La manera adecuada de hacer las cosas es buscar un seminario, buscar un instituto bíblico, y comenzar a estudiar realmente con todas las letras de la palabra, para entonces hacerte un apologista, pero un apologista con base en la Escritura, que eso es bien importante. ¿Qué es lo que sucede con los apologistas católicos? Que solamente son bla, 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 porque nada de lo que dicen tiene base en la Escritura. Muchas veces, algunas veces, porque no me agrada tener discusiones teológicas con hermanos, pero algunas veces en forums, y por eso me aparté un poco del internet, por mucho tiempo estuve apartado del internet, porque en forums veía hermanos que comenzaban a contender con uno y yo me daba cuenta rápidamente, que lo que decían lo decían por amor a Dios,
por fe a Dios, pero carecían de la base bíblica lo que estaban hablando. Carecía de la base bíblica. El consejo que yo te traigo en mis videos es un consejo pastoral. Así que es un consejo que muchas veces va a ser opuesto a lo que tú has aprendido en los blogs. Por eso te pido que tengas paciencia conmigo y también contigo mismo. Que tengas paciencia, que simplemente veas los videos, que busques las cosas en la Biblia con tu mente abierta, que estudies a fondo, que si algo te preocupa realmente me escribas un mensaje y me lo hagas saber, y yo tengo toda la disposición con la ayuda del Señor de ayudarte a comprender por qué es que yo estoy diciendo las cosas. ¿Por qué te digo esto? No juzgues mi mensaje antes de tiempo. No juzgues mis mensajes antes de tiempo. Por ejemplo, van a haber cosas que yo voy a hablar que no van a ser tan duras contra la Iglesia Católica como la que tú estás acostumbrado a ver de los youtubers y de los bloggers. Pero hay que entender algo. El youtuber y el blogger lo único que quiere es más y más y más visitas. Yo quiero que millones vean mis videos, pero no puedo poner eso por encima de enseñar lo que realmente dice la Escritura. ¿Amén? Entonces muchas veces tú vas a ver o vas a pensar, mi hermano en Cristo, de que yo estoy siendo un poco más suave de lo que son los bloggers, pero no es así, no es así. Yo estoy seguro que en el mundo entero, no hay nadie más anticatolicismo que el pastor Eduardo Gutiérrez. Y no anticatólico, porque yo no es que esté en contra de los católicos. Yo estoy en contra del catolicismo. Ahora, yo voy a destruir en el nombre del Señor todas las doctrinas católicas a la luz de la Escritura. No como un blogger, sino como un ministro de Dios. Tenemos puntos de vista, un blogger y un ministro de Dios tienen puntos de vista completamente diferentes. Como mismo, Rafael Díaz tiene un punto de vista muy diferente a un católico que realmente haya estudiado la Escritura y realmente haya estudiado teología. Y realmente sepa quiénes son los cristianos evangélicos. Son dos cosas diferentes. Por eso te pido que tengas paciencia, porque mi punto de vista no es el punto de vista de un blogger. Mi punto de vista es un punto de vista pastoral. Esos son otras cosas. Amén. Es decir, yo pudiera profundizar mucho más, pero voy a ir paso a paso con mis videos. Esto solo comienza ahora. Amén. Ahora, lo que yo pretendo y lo que yo quiero es que al final de toda esta serie de videos sobre el catolicismo que yo voy a hacer, tanto evangélicos como católicos comprendan por qué la Iglesia Católica está totalmente perdida. Pero no porque yo me invente historias, como he leído muchas ahí en los bloggers, muchas he leído en este tiempo que he estado investigando y viendo otra vez las cosas que se escriben en la internet. Cosas que no tienen ninguna base bíblica. No, sino con la palabra del Señor, con lo que dice la palabra del Señor. Tenme paciencia y no juzgues mi mensaje antes de tiempo. Este es el pastor Eduardo Gutiérrez. Que Dios te bendiga, es mi mayor y único anhelo. Amén.